Feliz sábado, hermano. Vamos a hacer el culto. Bienvenidos a la programación de ayer canal. Estamos muy contentos porque nuevamente tenemos una cita con el Creador en este día de reposo. Antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Dios, buen Padre, una vez más te damos las gracias porque tú siempre estás con nosotros, porque nos das el reposo de este día y nos ayudas porque cada uno de nosotros necesitamos de ti. Bendice la programación y a los hermanos que están viendo para que cada uno de los mensajes puedan quedar calados en nuestro corazón, pueda haber un efecto transformador y cada día podamos parecernos más a ti. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar estudiando en nuestras Biblias el libro de Salmo 98 y dice el primer verso: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra nos ha salvado y está en su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Dios les bendiga y disfrutemos de la programación de ayer canal. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie, sin su compañía todo es pavor, mas si Él me guía no tendré temor, con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré, con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy, y aunque padre y madre pueden faltar, Jesucristo nunca me abandonará, con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré, donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar, y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será, con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré, donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz, Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará, con Jesús por doquier sin temor iré, si Jesús me guía nada temeré. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue
Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. El camino es escabroso y los pies sangrantes van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Por el árido desierto es penoso el caminar, dista mucho Canaán, dista mucho Canaán. En la arena están las huellas de los que pasaron ya. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Oh, cuán dulce el descanso ha de ser en nuestro hogar. Ya se acerca Canaán, ya se acerca Canaán, donde todas nuestras penas ya no volverán jamás. Cerca ya, ya se acerca Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados, cuánto aún, cuánto dista Canaán. Capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá.
Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dije, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón,
He aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Informe misionero. Informe misionero. Tailandia para el sábado 19 de abril. ¿De misionero o de vacaciones? Renato estaba estirando los músculos en el vestíbulo de su edificio de apartamentos, preparándose para salir a correr temprano en la mañana. Este voluntario adventista de 36 años había llegado un día antes para trabajar como profesor misionero en una escuela adventista. Una anciana se le acercó y le preguntó sin rodeos, ¿quién eres? Soy un profesor nuevo, le respondió Renato. ¿De dónde eres? De Brasil. ¿Estás lejos de casa? ¿Enseñas en la escuela? Sí, contestó él. Pues a partir de hoy serás mi hijo, yo cuidaré de ti. Al día siguiente era sábado y en la iglesia la mujer presentó a Renato y a su marido. Así que eres mi nuevo hijo, le dijo el hombre. No te preocupes por casa ni comida. Haz lo mejor que puedas en el trabajo y nosotros cuidaremos de ti. Y durante las 2 siguientes semanas, la pareja de ancianos invitó a Renato a su apartamento todos los días. Ven a tomar el té con nosotros, le decía la mujer. Cuéntanos, ¿qué tienes en mente para mañana? ¿Necesitas algo? Le decía el esposo. Al 15º día, el esposo le hizo una pregunta nueva a Renato. ¿Has venido a Tailandia de misionero o de vacaciones? Renato no supo qué responder. El hombre volvió a hacer la pregunta. Necesito que pienses. ¿Has venido de misionero o de vacaciones? Renato entendió lo que quería saber. Tailandia es un lugar maravilloso. No solo tiene hermosas playas, sino que se le conoce como el país de las sonrisas. Tratan muy bien a los turistas. Los misioneros pueden distraerse con oportunidades de diversión. Renato no supo qué contestar.
El 16º día, que era sábado, fue a la iglesia y saludó a la pareja de ancianos, a los que ahora veía como sus padres adoptivos. Quería charlar, pero no tenía tiempo. Primero tenía que participar en el culto de la iglesia y a continuación tenía que organizar una comida para un grupo de jóvenes adultos. A las 3:30 tenía previsto irse a casa a dormir la siesta, porque estaba agotado. Esa tarde, mientras dormía la siesta, Renato recibió una llamada. Era la hija de sus padres adoptivos. Por favor, ora por mi papá, no se encuentra bien, le pidió. Renato salió de su apartamento en pijama y vio 2 ambulancias llegando y saliendo. Fue entonces cuando se enteró de que su padre adoptivo había muerto. Había sido todo muy repentino. Se preguntó, ¿qué pasará ahora? ¿Qué será de mamá? Renato tuvo una conversación profunda con Dios durante el funeral. Dame fuerzas para responder a la pregunta que me hizo mi padre adoptivo, le pidió al Señor. ¿He venido aquí de misionero o de vacaciones? Tras el funeral, le hizo una promesa a su madre adoptiva. Vine aquí para ser misionero y no de vacaciones. Sabía que era una decisión tomada a causa de un trauma, pero fue el trauma lo que dio fuerzas para tomar la decisión. Ojalá la hubiera tomado antes. Tras decidirse a ser misionero, todo pareció encajar. Antes, Renato se preguntaba si había empezado tarde en la vida, pues tenía 36 años y muchos de los voluntarios eran veinteañeros. Y también solía sentirse confuso cuando la gente le preguntaba cuánto tiempo iba a servir como voluntario. Nunca sabía qué responder, pues cuando había llegado a Tailandia no estaba seguro de si era un misionero o un turista, pero ahora sí estaba seguro. Sería un misionero en Tailandia y en cualquier lugar al que Dios lo enviara. Aunque se vaya de Tailandia, ora para que Dios lo mantenga conectado al servicio voluntario adventista o a cualquier otro ministerio que le permita servir como misionero y no como turista, afirma. Oremos por los misioneros como Renato, que se encuentra en la Escuela Internacional Ekamai de Bangkok, proclamando la pronta venida de Jesús. Gracias por su ofrenda del 13º sábado de este trimestre, que ayudará a difundir el Evangelio en la división sudasiática del Pacífico. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, discipulado para el sábado 10 de mayo. ¿Por qué Andrés fue un verdadero discípulo? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Juan 1:40. Muchas veces se ha hablado de la diferencia entre un miembro de iglesia y un discípulo del Señor. Todos sabemos que la membresía no nos asegura el discipulado, pero se espera que cada feligrés llegue a ser un discípulo de Cristo, porque el discipulado es siempre el ideal de Dios. Analicemos juntos al discípulo Andrés y descubramos qué hizo que él fuera considerado un verdadero discípulo del Señor. ¿Qué no convirtió a Andrés en un verdadero discípulo de Cristo? Andrés fue uno de los miembros de la Iglesia de Cristo. Juan el Evangelista dice que los 2 discípulos de Juan el Bautista, al ver y al escuchar a Juan exaltarlo como el Cordero, lo siguieron y pasaron con él un día. Juan 1:35 al 39. Luego comenta que Andrés era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Verso 40. Cierto tiempo después, cuando Jesús pasó por la orilla del mar de Galilea en plena faena de pesca, fue cuando les extendió el llamado a seguirle definitivamente. Mateo 4:18 al 20. Es decir, Andrés fue primero discípulo de Juan el Bautista y luego del Señor Jesús, pero ser uno de los miembros más veteranos de la congregación del Señor no lo convirtió en un verdadero discípulo, como tampoco ser hermano del destacado líder Pedro, que hizo que le tomaran en cuenta como un auténtico discípulo. ¿Qué convirtió a Andrés en un verdadero discípulo de Cristo? Esta pregunta se responde también con 3 preguntas que resumen lo ocurrido en la vida de Andrés. ¿Quién fue el que llevó a Pedro hasta Jesús? Su hermano Andrés. Juan 1:40 al 42. ¿Quién en un momento de necesidad, cuando 5,000 personas tenían hambre, se dio cuenta de la merienda de un muchacho? El discípulo Andrés. Juan 6:8 al 9. ¿Quién llevó a unos griegos a los pies de Jesús? Felipe y también Andrés. Juan 12:20 al 22. Llama la atención que las 3 preguntas son respondidas por Juan el apóstol. Parece ser que Juan, en su evangelio, quiso demostrar en Andrés las marcas auténticas de ser un verdadero discípulo de Cristo. Aunque compartía con su amigo Andrés la veteranía en una membresía,
A través de la historia de su colega, Juan no está diciendo todavía hoy que el discipulado no está en los años que llevamos bautizados o en ser familia de personas encumbradas en el liderazgo, sino en el servicio hacia Dios y hacia los demás. Hoy te pregunto, ¿qué te hace pensar que eres un verdadero discípulo de Cristo? Lección de Escuela Sabática. Mis hermanos, qué alegría pasar un momento especial estudiando este hermoso folleto, alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Qué hermoso. Y no se olviden, mis hermanos, de predicar. Hay que predicar en todo tiempo. No se olviden de predicar. El tema para hoy día es entendiendo el sacrificio. Y vamos a orar, mis hermanos, para estudiar. Querido Dios que estás en los cielos, cuán grande es tu amor, cuán grande eres, Señor, porque has enviado a tu Hijo para morir por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a aceptar ese sacrificio de Cristo. Ayúdanos a ser buenos cristianos. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Te pedimos que ayudes a todos nuestros hermanos que han puesto un pedido especial en nuestra página del internet. Bendíceles de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a tu voluntad, Señor. También te pedimos por nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria para ahora está en Apocalipsis 5:9. Miren lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Gracias, Señor, porque tú fuiste inmolado y por eso podemos ser salvos. Esta semana estamos estudiando entendiendo el sacrificio y el primer día titula Sacrificios inútiles. Y vamos a ver este versículo, Isaías 56:7. Miren lo que dice esta parte. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Entonces tenemos aquí un caso de sacrificios que son aceptados ante Dios, lo que vamos a llamar sacrificios útiles. Hay sacrificios que sirven delante de Dios. Y por otro lado, miren lo que dice Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Entonces, si hay sacrificios útiles, hay también sacrificios inútiles que no sirven delante de Dios. Y esto se ejemplifica exactamente en Génesis 4, 3 al 5. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda de Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hay sacrificios útiles y sacrificios inútiles. En este caso, Caín y Abel ejemplifican los sacrificios útiles y los sacrificios inútiles. Aunque estos versículos no dicen por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel, hay algunas pistas que nos muestran el por qué. Miren lo que dice esta parte. Y miró Jehová con agrado a Abel.
no miró con agrado a Caín. Entonces Dios mira con agrado a Abel y Dios no mira con agrado a Caín, lo que sugiere que lo importante para Dios es la condición espiritual del que da la ofrenda, agrada o no agrada a Dios. Y esto claramente se dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces lo importante en los sacrificios, lo importante en las ofrendas es la condición espiritual del que da la ofrenda. Otra pista que nos da este versículo es lo siguiente. Miren lo que dice aquí. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Si nosotros estudiamos detenidamente esta parte, dice: trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Quién? Caín. Pero de Abel no se dijo que trajo ofrenda a Jehová, lo que sugiere que Caín dio su ofrenda como un regalo a Dios, dio una ofrenda a Jehová. En cambio, Abel piensa en el regalo de Dios para él. ¿Qué es lo que da? Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. No ofrece, no da una ofrenda a Jehová, sino deja que su corazón cumpla con lo que Dios había pedido de sacrificio, un cordero. Otra pista importante está aquí. Caín trajo del fruto de la tierra, en cambio Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué trajo Caín? Caín expresó su esfuerzo dirigido hacia Dios, dio una ofrenda como regalo a Dios. Entonces él trajo del fruto de la tierra, expresó: esto es lo que he hecho, Señor. En cambio, Abel expresó su necesidad de salvación, trajo lo que Dios había pedido, la promesa, Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios en el Edén había dado la promesa de salvación, y eso es lo que estaba viendo Abel. Por eso aquí dice en Hebreos 11:4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces Caín ofreció un ritual vacío, pero Abel pensó en la promesa mesiánica. Esa era la diferencia entre sacrificios útiles y sacrificios inútiles. Y miren lo que dice la hermana de Huay: Abel se aferró a los grandes principios de la redención. Se veía pecador y vio que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido transgredida. En la sangre derramada contempló el sacrificio futuro, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda era aceptable
aceptada. La ofrenda de Abel fue aceptada. Era una ofrenda útil delante de Dios. En cambio, la ofrenda de Caín fue un sacrificio inútil. Y cuando uno hace una ofrenda útil y una ofrenda inútil, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nuestras relaciones? Miren lo que pasó luego, Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esto sugiere que Abel estaba en conexión íntima con Dios. En cambio, Caín se desconectó de Dios y luego se desconectó de su hermano. Qué consecuencias más funestas de no estar conectado con Dios, no tener una conexión íntima con Dios, mis hermanos. Siempre tenemos que tener comunión con Dios todos los días. Vamos a pasar al segundo día. Miren lo que titula: sangre de toros y de machos cabríos. Y ahora vamos a Juan 1:29, lo que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién era el Cordero de Dios? Jesús era el Cordero de Dios. Miren lo que dice Hebreos 10:9 acerca de Jesús, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién era el Cordero de Dios? Jesús. Jesús vino para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vino Jesús? ¿Cómo vino? Miren lo que dice Juan 1:1-3 y el versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Cordero es el Dios que se hizo hombre, que habitó con nosotros. Y de acuerdo a este versículo, ¿qué es lo que hizo? Miren lo que dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué tenía que hacer? Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero era aquel cordero que inmolaban los israelitas como representación del sacrificio de Cristo. Todo el sistema ceremonial que apuntaba a Cristo, eso era lo primero. Miren lo que dice Génesis 22:7. Entonces, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué hacían con el cordero? Lo sacrificaban. ¿Cada cuánto tiempo? Miren lo que dice Hebreos 10:3-4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Estos sacrificios eran solamente un símbolo, no la realidad. Por eso quita lo primero, quita todo lo que representaba a Cristo en las leyes ceremoniales. Y cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Marcos 15:37-38. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Entonces, en la muerte de Cristo, toda esta ley ceremonial que aquí dice quita lo primero, se terminó. Jesús con su muerte abolió el sistema sacrificial que era tipo de su sacrificio. Luego, ¿qué pasó? Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era esto último a lo que se refiere el apóstol? Era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era la realidad de lo que representaba
todo el sistema de sacrificios. Miren lo que dice 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús se ofreció a sí mismo como el Cordero que quita el pecado de cada uno de nosotros. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Vamos a ir al tercer día, que titula El Cordero de la Pascua. Hemos dicho que Jesús se ofreció a sí mismo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso en 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero de la Pascua es nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado por cada uno de nosotros. Entonces debemos estar contentos. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya tenemos derecho a la salvación. ¿Y cómo debía ser ese Cordero? ¿Cómo debía ser el Cordero de la Pascua? Miren lo que dice Éxodo 12:5-6. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces el Cordero debía ser sin defecto, macho de 1 año. ¿Cómo fue Jesucristo? ¿Cómo fue la vida de Jesucristo? Hebreos 4:15, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús, sin pecado, fue el único que resultó aceptable a los ojos de un Dios santo para salvarnos a cada uno de nosotros. No hay otro, solamente en Jesús podemos ser salvos. Él murió por cada uno de nosotros. Miren cómo se describe eso en Isaías 53:6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Miren, hermanos, qué clase de sacrificio. Nosotros, porque nos hemos apartado del camino, merecemos la muerte, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios es amor y Dios está listo para salvarnos. Por eso 1 Pedro 1:18 y 19 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, fue el único que resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Sí, mis queridos hermanos, Jesús es el único
que puede salvarnos. Vamos a pasar al día cuarto, que titula Jesús en el templo. Vamos a recordar lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ese es el gran problema del pecado. Nos ha separado de Dios, y como nos ha separado de Dios, ¿qué pasa? Salmo 5:5, miren lo que dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces el pecado separa al hombre de Dios, y como consecuencia merecemos la muerte, pero Dios nos ha salvado con su preciosa sangre. Entonces Jesús resuelve el problema del pecado. Como Jesús ha resuelto el problema del pecado, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? ¿Qué debemos hacer? Miren lo que dice Jeremías 3:14 y 16. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Entonces, como Jesús ha resuelto el problema del pecado, lo que nos pide es: conviértanse, entréguense a Jesucristo. Y cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, nos convertimos, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que dice Salmos 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Entonces el hombre vuelve a tener una relación íntima con Dios. ¡Qué privilegio tener otra vez relación con Dios! Pero este versículo resalta el templo, el tabernáculo de Dios. Y miren lo que dice aquí: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Por qué era importante el arca del pacto de Jehová? ¿Cuál era su relación con el templo, con el santuario? Miren lo que dice Primera Reyes 8:9-11. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué había en el arca? Los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley que Dios dio a Moisés. ¿Y qué pasaba en el templo? ¿Qué pasaba en el santuario? Miren lo que dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué había llenado la casa de Jehová? La gloria de Dios. Y el arca de la alianza que estaba en el primer santuario, cuando se reconstruyó el santuario, nunca más se volvió a ver. ¿Qué pasó con el arca? No se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Hasta cuándo? Miren lo que dice Ageo 2:7-9. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién iba a llenar de gloria la casa de Jehová ahora?
el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién? Jesucristo iba a reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Por eso dice Mateo 1, 21 al 23, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mis queridos hermanos, Jesucristo vino a la tierra para mostrar la gloria de nuestro Dios, para mostrar que Dios es amor, que Dios ha hecho y está haciendo todo lo posible para salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos a pasar al quinto día, que titula Tú creaste todas las cosas, y vamos a ver que Dios se presentó de diversas formas a los profetas, y dos casos especiales. Isaías 6:1, miren lo que dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué envió Isaías? En este otro caso, Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En este caso, ¿quién vio la gloria de Dios? Juan vio la gloria de Dios. Y cuando los profetas ven a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la escena que están viendo? Miren lo que dice Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En este caso, Apocalipsis 4:8, miren lo que dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, cuando se ve la gloria de Dios, cuando se ve el amor de Dios, lo único que uno puede decir es Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando se ve eso, cuando se ve la majestad de Dios, cuando se ve la gloria de Dios, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó? Miren en este caso que dice Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En este caso, ¿qué pasó con la escena de Juan? Apocalipsis 5:4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, esta escena de los profetas nos muestra que cuando vemos la dignidad de Dios, comprendemos nuestra indignidad, comprendemos que no merecemos el amor de Dios. Cuán grande, cuán majestuoso es el Dios que nos ama. ¿Y qué va a pasar si nosotros aceptamos a Cristo? Si nosotros hacemos de Cristo nuestro Salvador personal, ¿qué va a pasar? Miren lo que dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo,
diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vamos a entonar el himno, digno eres de recibir homenaje. ¿Por qué? Porque has sido sacrificado y por tu sangre me has salvado. Oh, mis queridos hermanos, qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Lo único que nosotros necesitamos hacer es escuchar la voz de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántos de nosotros vamos a darle nuestro corazón a Dios? ¿Cuántos? Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y que Dios nos cuide. Cápsula de salud. Las investigaciones han confirmado los grandes beneficios que tiene la exposición a los rayos de la luz solar en nuestro estado de ánimo, ya que sentir la luz solar en nuestra piel es una de las sensaciones más placenteras del mundo. Los rayos de la luz solar contribuyen con la producción de melatonina, hormona encargada de definir los ciclos del sueño, lo cual nos ayuda a estar bien despiertos durante el día y a descansar plácidamente durante la noche. La luz solar también permite la liberación de otra hormona llamada serotonina, la cual nos permite estar más tranquilos, concentrados y con una mentalidad más positiva. También la luz solar permite que las células de la piel generen endorfinas, lo cual nos genera una sensación de bienestar, buen humor y reduce el riesgo de padecer de depresión. Algunas de las actividades que podemos realizar para disfrutar de los beneficios de la luz solar pueden ser trabajar en nuestro jardín, realizar caminatas con nuestra familia, paseos a la playa, acampar o leer un buen libro en la naturaleza. Es recomendable tomar luz solar 15 minutos al día, ya sea en las primeras horas de la mañana o durante las últimas horas de la tarde, evitando tomar la luz del sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, ya que los rayos del sol pueden ser perjudiciales para la salud de nuestra piel. Es importante tener en cuenta que cuando nos exponemos a la luz solar durante las horas centrales, es necesario que utilicemos ropa que pueda cubrir la mayor parte de nuestra piel. Y es igualmente importante que utilicemos gafas de sol para evitar las lesiones oculares. Eclesiastés 11:7 dice: agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Las investigaciones confirman lo que Dios ya había dicho. Por eso te animo a recibir la luz del sol. Inspírate y sigue adelante. Me gusta desempeñar ese talento que yo tengo de mayordomía, porque me gusta convivir con nuestros hermanos. Empecé con con un sangrado de mi matriz, y ya fue que todavía tardé así como unos 8 meses quizás. Ya fue que agarré y le dije a mi esposo, y ya nos comenzamos con un muchacho de acá de Santa Rosa, que es enfermero, me conectó con la clínica de la mujer, y ya ese doctor ya fue que me ayudó, pues nos ayudó prácticamente, porque él me operó. Pero ya después, sacando eso, mandaron a analizar lo que me sacaron todo de la matriz, y ahí donde saqué positiva cáncer. Cáncer de segunda o tercera etapa parece. Yo cuando recibí esa noticia fue como,
Usted se imagina lo feo cuando le dicen eso. Yo pensé principalmente en mi iglesia, hermano. Dejar mi iglesia, dejar mis hijos, mi esposo y todo, pues. Porque a mí me gusta trabajar mucho en las cosas de Dios. Yo no me paro delante de la iglesia, allá adelante, a predicar ni nada, sino me gusta trabajar como todos afuera. Pero la noticia esa que me dieron, hermano, le digo así sinceramente que es duro. Usted se imagina cuando ve una persona de cáncer, cuando se está muriendo, así me veía yo, doblero rodilla en este sillón, y se lo puse en la mano de mi Dios. Le dije a mi padre, si está de usted que voy a sanar, Señor, sáname. Y si no, también aquí estoy en tus manos. El día que tú quieras, me puedes recoger. Pero yo aquí estoy, Señor. Y sí, ya el siguiente día, al mes ya se me quitó eso, ¿no? Se me quitó eso y ya me puse yo a mi vida normal. Yendo, viniendo para donde quiera, barriendo, haciendo mi comida y todo. Ya comenzaron a hacerme los estudios. Y ya fue que me volvieron a hacer otra cirugía. Porque como me hicieron la parascópica, que son nada más aquí por el ombligo, no trajo todo lo malo que yo tenía en mi matriz, sino me volvieron a abrir y me sacaron todo lo que quedaba, pues todo el daño que yo tenía. Me dieron de eso rayo láser. De eso me dieron 25 radiaciones, y 4 braquiterapias y 9 de esas de quimio. Y por la gracia de Dios, yo siempre que me metía esos aparatos que me metían, pues yo me ponía en la mano de Dios. La verdad le digo, porque el cáncer no crea que es fácil de controlarlo. Pero yo por la gracia de Dios, yo no creo usted que yo tomo esto, tomo lo otro, no. Yo nada más con lo que el seguro me da. Pues que yo hago lo normal, pues. Yo salgo, yo me voy a la iglesia, doy estudio, voy a ver enfermo. Yo haciendo así, porque se ve que se cae el pelo con la quimioterapia. Yo así agarraba y me iba, me decían los chamacos, ¿para dónde va acá hoy? Yo nunca me acosté a que diga usted que por la enfermedad yo me voy hasta entre la cama. No, hermano. Solamente cuando estoy operada es que son 4 o 5 días. Yo tengo un compromiso con mi Dios, le digo, lo tengo que desempeñar. Yo no le digo, le pedí a mi Dios nada más que me sanara, por sanarme le digo. Porque yo le digo, le pedí que me sanara, pero tengo que trabajar para la honra y gloria de Él. Es Mateo 25, 21, y su Señor dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco lo has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Se imagina la esperanza que tenemos si nosotros somos fieles con nuestro Señor Jesucristo? Yo le animaría a los hermanos, de verdad que principalmente la fidelidad a Dios, tener fe en nuestro Señor Jesucristo, orar mucho y estudiar mucho nuestra palabra de Dios, porque si no estudiamos, hermano, nos soltamos de la mano de Dios. Si no oramos, nos soltamos de la mano de Dios. Música especial. Abrigadas y salvas en el redil, las 99 están, pero allá en el bosque perdida va una pobre rendida de afán, por el monte escabroso y aterrador, muy lejos
Mas responde el pastor, una oveja hoy descarriada va lejos de mí. Y en la sierra escarpada ya voy a entrar, mi pobre oveja a rescatar, mi pobre oveja a rescatar. No sabrá el mortal del río veloz que el pastor tuvo que cruzar, ni cuán negra la noche fue en que salió su oveja perdida a buscar. Sus gemidos y quejas podía oír, enferma estaba y por morir, enferma estaba y por morir. Una grande algazara luego se oyó, por doquier retumbando fue. A la célica puerta la voz llegó, alegraos que mi oveja encontré. Y cantaban los ángeles alrededor, lo suyo rescata el buen pastor, lo suyo rescata el buen pastor. Mensaje. El Salmo 102, verso 1, Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Ha llegado el momento de escuchar el mensaje por el pastor Andrés Portes. Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 13, versículo 15. San Juan, capítulo 13, versículo 15. La palabra de Dios dice: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias, Dios, por la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias por las bendiciones que hemos recibido. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en su presencia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana estaremos trabajando con la serie titulada Reavivamiento y Reforma. En la misma esperamos conocer, comprender y entender el significado de la palabra reavivamiento y la palabra reforma. Haremos un estudio de la palabra de Dios en relación a estas dos palabras y trataremos de enfocarla en la persona del Señor Jesús. Por eso, San Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando hablamos de reavivamiento, necesitamos conocer, comprender y entender lo que ha sido la historia de la humanidad. Por ejemplo, desde que Dios creó la tierra hasta el año 2000,
aparece una crisis en la tierra que trajo como consecuencia el diluvio. Sin embargo, Noé y su familia permanecieron fieles. Y como dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, Noé condenó al mundo. Cuando usted sigue mirando, desde la época de Noé hasta la primera aparición del Señor Jesús, encontramos que la tierra otra vez vuelve y se daña, al punto que antes de Cristo venir, ocurrió un periodo conocido como periodo intertestamentario, donde por 400 años no apareció nadie diciendo, he aquí palabra de Jehová. Cuando Cristo aparece, y antes de él aparece Juan el Bautista, la condición de la humanidad era espantosa. La crisis espiritual era una locura. Y lo que estaba pasando en la tierra era una desgracia. Jesús aparece exactamente cuando la humanidad se daña completamente. Desde la época del Señor Jesús y hasta el presente, han pasado 2000 años más. Así que el ciclo se cumple otra vez y el mundo está hoy, que es una pura vergüenza. El mundo se ha convertido en una tragedia. Hoy día se le llama cristianismo a lo que simplemente es asunto religioso. Estamos en una crisis mundial en todos los sentidos. De manera que esperamos que el Señor venga pronto por segunda vez. 2000 años Noé, el diluvio. 2000 años Jesucristo en su primera venida. Esperamos por la gracia de Dios que ahora, muy pronto, 2000 años más, el Señor aparezca en la nube de los cielos. Cuando hablamos de reavivamiento, necesitamos ver qué ha pasado con los casos anteriores y descubrir lo que está pasando ahora. Hay una locura generalizada comenzando por el mundo religioso. La gente ha adoptado a un Dios que ha hecho a su medida, lo ha fabricado a su conveniencia. Cuando usted lee en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, descubre en las palabras de Dios lo que estaba pasando en la época de Noé. Cuando usted lee el capítulo 8 del libro de Juan, encuentra en la boca, en los labios de Jesús, la pregunta, ¿por qué ustedes no entienden mi palabra? ¿Por qué ustedes no me pueden entender? Una locura generalizada en el mundo religioso. Y hoy día está pasando lo mismo. ¿Por qué se necesita un reavivamiento? ¿Qué es reavivamiento? ¿Qué significa reforma? ¿Por qué es tan importante ese tema para hoy en día? ¿Qué hay detrás de todo eso? Vamos rapidito al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, y vamos por lo menos a poner la mesa. Ponemos la mesa y durante la semana nos comemos los alimentos. Hoy lo van a oler y van a darse cuenta cuán sabrosa estará esta comida, pero pienso que habrá que esperar. Habrá que esperar. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad? Mucha. ¿La maldad de quiénes? La pregunta es, ¿qué es la maldad? No recuerdo haber hecho mucho este anuncio, pero lo voy a hacer hoy. Hay un canal de televisión aquí en la capital que se llama Sport Vision Canal 35. Es posible que muchos de ustedes no sepan que tenemos un programa de televisión todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en ese canal. Sport Vision Canal 35. Usted puede entrar y el tema de hoy es el primer tema grabado en el país. Y el título es ¿qué es la maldad? Si usted no sabe lo que es la maldad, usted está en serios problemas. Porque la maldad se ha sabido esconder y nunca, ni siquiera se habla de ella. Pregúntese, ¿cuántos sermones usted ha oído explicando lo que es la maldad? ¿Qué es la maldad? Dice aquí el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y sigue diciendo, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, como dice, de continuo solamente el mal. En la época de Noé, cuando usted viene a la época del Señor Jesús, sorprende, llama la atención que tampoco lo conocieron. Recuerde que solo le estoy poniendo la mesa, cuando se ponga más sabroso voy a terminar, para que usted se quede con el interés de venir mañana y entonces empezamos a saborear los alimentos. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, mire qué pasó cuando Cristo vino a la tierra. San Juan capítulo 1, versículo 10.
La maldad acabó con los antediluvianos. Y miren la época de Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice el verso 10? En el mundo estaba, ¿quién? Jesucristo. El versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué dice ahora? Pero el mundo no le conoció. Y yo le pregunto, ¿no anunciaban las profecías del Antiguo Testamento la venida de Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿No estaba todo detallado en el Antiguo Testamento? ¿Se cumplieron en Cristo Jesús las profecías del Antiguo Testamento? ¿Y cómo es que no lo conocieron? Número 1, la gente creada, llama la atención en el versículo 10 que dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. La creación no conoció a su creador. Versículo 11, a lo suyo vino, ¿y qué dice ahora? Y los suyos no le recibieron. Ni le conocieron los de afuera, ni le recibieron los de adentro. ¿Qué estaba pasando? La maldad. La maldad es tan fina, la maldad es tan, perdone la palabra, desgraciada, que le hace sentir bien cuando usted está perdido. Le juega también el papel que usted va feliz a la perdición, como pasó con los escribas y los fariseos, los saduceos, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, en la época de Cristo hubo un grupo conocido como los esenios, que para consagrarse más a Dios se bautizaban todos los días. Pero Cristo se juntaba con pecadores, con rameras y con publicanos y con todo el mundo, y nunca vinieron a ver a Jesús porque ellos eran demasiado santos. La maldad. La maldad te empuja o a la extrema izquierda o te empuja a la extrema derecha. La maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Verdad que sería interesante por lo menos definir la maldad? A ver, ¿sí o no? No se la voy a definir para que tengan que venir mañana y tengan que ver el programa de la televisión. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo puedo descubrir si hay maldad en mi vida? Esa debería ser la primera pregunta. Motivos e intenciones. ¿Cuáles son las dos palabras? Cuando usted haga algo que usted considere bueno, pregúntese, ¿cuáles son sus motivos? ¿Cuáles son sus intenciones? Porque si lo bueno que usted está haciendo es con falsos motivos y malas intenciones, si lo bueno que usted está haciendo para sacar un fin personal o un beneficio propio, hay maldad en lo bueno que está haciendo. La maldad. Los antediluvianos, su corazón era de continuo al mal, a la maldad. En la época de Jesús, los que no le conocían, no lo recibieron. Y los judíos, su propio pueblo, tampoco lo recibió. ¿Qué había detrás de todo esto? La maldad. Usted dirá, espérese, pastor, ¿y el diablo y el pecado? En el capítulo 28 del libro de Ezequiel dice, perfecto era en todos tus caminos hasta que en ti sea yo, ¿qué cosa? Maldad. La maldad. Pienso que está haciendo un buen anuncio para el programa de esta tarde, ¿verdad? Si quiere saber más de la maldad, vaya. Canal 35, Sport Vision. Allí tendrá a las 2 de la tarde, ¿qué es la maldad? Y número 3, nuestra época. 2000 años después, ¿qué está pasando hoy? Asómbrese, mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Mire lo que está pasando hoy. Lo que está pasando con la humanidad hoy. La maldad que manipuló a Satanás. La maldad que se esconde detrás del pecado. La maldad. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14, pero el entendimiento de ellos, ¿qué dice? Se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Se embotó, su mente se puso como una piedra. El entendimiento, la nous, el entendimiento, la capacidad que Dios dio de razonar, de discriminar, la capacidad que Dios le da al hombre de descubrir la verdad de las cosas. Se embotó. Capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó la luz, cegó la mente. Le interrumpió la capacidad reflexiva que tiene el ser humano dado por Dios para discriminar, para descubrir. Reavivamiento tiene que ver con distintos aspectos del quehacer humano. Y uno de ellos, y el más fundamental, es la mente. ¿Qué ha pasado con la mente del ser humano? El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Capítulo 3, versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, la mente de ellos se embotó. ¿Qué está pasando hoy día? Cuando usted va de aquí para allá y de allá para acá y trabaja con el mundo religioso, usted se asusta, se sorprende, se espanta de ver la manera como el enemigo ciega el entendimiento y las personas cristianas se convierten en personas religiosas y te matan si no estás de acuerdo con lo que ellos quieren. ¡Qué barbaridad! Cegó el entendimiento. ¿Cómo se podría definir esto de reavivamiento? Hay una definición clásica que aprendí cuando era un adolescente y es una de las definiciones que más me gustan y quisiera compartirla con ustedes. Haremos una pequeña maldad y es que cuando la cosa se ponga más sabrosa vamos a terminar para que tenga que venir mañana. ¿Le parece bien? Así me gusta que le parezca bien. Oiga, qué cosa linda. ¿Qué es reavivamiento y reforma? El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. ¿Renovación de qué? De la vida espiritual. Una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. ¿Vivificación de qué? De los poderes de la mente y el corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. ¿Una qué? Resurrección de la muerte espiritual. ¿Y qué es la reforma? La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y las prácticas. Servicio Cristiano, página 53. ¿Qué haremos durante la semana? Ponga cuidado ahora, por favor. Ponga cuidado. Amigo, amiga, hermano, hermana. Usted quien dice ser y usted es quien es por las creencias que usted tiene. Necesita, a la luz de la Biblia, revisar sus creencias. En el libro de Isaías, en el capítulo 8, el versículo 20, ¿qué dice? A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, y cuando no ha amanecido, ¿cómo está la cosa? Me gusta porque el profeta lo dice, a la ley y al testimonio, a la Torá, a las enseñanzas de Dios, a lo que Dios da, a lo que Dios instruye, a la manera como Dios piensa. Si su mente no está basada en la palabra de Dios, usted está en problemas. Si sus creencias no tienen por fundamento la palabra de Dios, usted está en un terreno peligroso. No importa quién sea usted, no importa de dónde esté, no importa quién sea usted, no importa quién sea usted. Dije esta frase en un lugar donde en la congregación había una persona que no era religioso, ni cristiano, ni nada que tuviera nada que ver con eso. Y esa frase le llamó la atención a este señor. Y puso tanto interés y tanta atención porque la frase involucra a Dios. ¿A quién involucra? A Dios. Si usted está desconectado de Dios, usted no tiene futuro, ni tiene presente, ni tiene nada.
Si usted está conectado a Dios, tiene presente, tiene futuro y tiene eternidad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La mente. Y aquel caballero empezó a hacer un estudio técnico basado en su especialidad universitaria y evaluó los sermones no desde el punto de vista de la teología, sino desde el punto de vista de la matemática. Y alabado sea el Señor que compró una Biblia. Si usted se conecta con Dios, su mente cambia. Usted no puede ser igual si verdaderamente está conectado con Dios. Creencias. Para entender las creencias necesitamos comenzar entendiendo lo que es la razón 2 y lo que es la razón 1. La razón 2 es el conjunto de conocimientos y experiencias que hemos experimentado durante toda la vida, tomando en cuenta toda la carga genética que heredamos de nuestros padres. Todo eso es lo que somos. Si usted no sabe eso, usted está en problemas. Hay cosas en la vida suya que usted no la puede explicar. Ni su papá, ni su mamá, usted no ve a nadie alrededor con esas cosas suyas. Necesita entonces conocer, comprender y entender qué es lo que hay en la Biblia para ver qué ha pasado en la vida suya. Amiga, si usted está embarazada, le recomiendo que vaya a la página lavozdelconsolador.org y busque una serie que se llama Jesús y la crianza de los niños. Allí encontrará un estudio acerca de la influencia prenatal y el desarrollo del niño hasta la edad preescolar. Si usted está embarazada, por favor, tómese el tiempo y vea o escuche esos sermones que son completamente gratis, para que tenga una idea qué le está haciendo usted a su bebé, porque los niños son un producto. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? A ver si o no. La razón 2 nos ayuda a conocer, comprender y entender que somos un resultado. No sea obtuso, no se cierre, espere. La Biblia dice, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Recuerde que cuando se ponga más bueno, nos vamos a ir. Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo dice Dios? Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice? ¿Cómo dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué cosa? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Capítulo 23, versículo 26. ¿Qué recomienda Dios? Proverbio 23, 26, ¿cómo dice Dios? Dame, hijo mío, ¿qué cosa? Y miren tus ojos. Dame, hijo mío, tu mente. Y miren tus ojos por mi camino. Recuerde que estamos tratando de colocarnos en una posición para entender lo que es reavivamiento. La mente humana. La razón 1 es la capacidad que Dios nos ha dado de aprender lo que no sabemos y sustituir lo malo que aprendimos. ¿Cuál es la razón 1? Aprender lo que no sabemos y sustituir, ¿qué cosa? Lo malo, erróneo que aprendimos. Usted, amigo, amiga, es un producto. La razón 2 le dice, tú eres el resultado de lo que aprendiste, conjunto de conocimientos y experiencias recibidas durante toda la vida. Usted se sienta tranquilo y pone todo sobre la mesa y dice, bueno, ¿yo soy resultado de qué? Toma todo ese resultado y lo trae a la Biblia. Señor, mire, esto es lo que ha pasado con la vida mía. Dame, hijo mío, tu mente.
y miren tus ojos por mis caminos. Ahora el Espíritu Santo viene con su caja de herramientas y empieza a poner en orden tu mente, eso es reavivamiento. Empieza a poner en su lugar las cosas como tienen que ser. Viene el Señor, el Espíritu Santo, con un disco duro, saca toda esa información mala que tiene en tu cerebro, en tu computadora cerebral, y empieza a ponerte los programas del reino celestial. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, ¿cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, y aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí todas son hechas. ¿Le gustaría a usted que el Señor le revise su computadora cerebral y le ponga programas nuevos? ¿Cuántos quieren programas nuevos? Vamos a ver. Lavado sea. Venga esta semana que le van a revisar el cerebro. Le van a poner sus programas nuevos. Cuando usted estudia la Biblia, Pablo, por ejemplo, ¿le cambiaron el cerebro o no se lo cambiaron? Pedro. A mí me llama la atención cómo Jesús buscó seguidores en donde ningún rabino hubiera buscado seguidores. La gente que Jesús escogió es una cosa loca, pero ¿qué pasa aquí, Señor? Pedro, pero ¿cómo se le ocurre? Andrés, Santiago, Juan, hay que estar loco para coger esa gente. Al punto que esos dos, Santiago y Juan, el mismo Jesús los llamó hijos del diablo, ¿o no? Sí. Boanerges, hijos del trueno, hijos de un demonio. Y Jesucristo lo escogió. Así que si usted es uno de esos Boanerges, bienvenido sea. El Espíritu Santo tiene poder para reavivarlo, para cambiarlo, para transformarlo. Este es un buen momento para terminar porque usted quiere seguir. Y alguien dijo que los demonios hay que matarlo cuando están vivos, no cuando se mueren. ¿Le parece bien si terminamos aquí y seguimos mañana? ¿No le parece? Maravilloso. Este es el mejor momento que ustedes quieren quedarse, así que yo me voy. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. La mente y los sentimientos y emociones. Recuerde que sus creencias son las que forman sus pensamientos. Sus pensamientos forman sus emociones. Sus emociones lo llevan a las acciones. Y sus acciones forman sus hábitos. Y sus hábitos determinan su carácter. Y su carácter determina el destino de su vida. No juegue con su vida. Sepa qué es lo que está pasando. Si sus creencias no están basadas en una palabra de Jehová, si sus creencias no están apoyadas en la palabra de Jehová, sus pensamientos son cualquier cosa. Usted es una bomba de tiempo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Si no está basado en la palabra de Jehová, usted es una bomba de tiempo. ¿Cuánta gente hemos conocido? Por ejemplo, un ejemplo en la Biblia. Judas. ¿Quién era Judas? Número 1, el tesorero. Número 2, uno de los 12 apóstoles. Mi pregunta, ¿era importante esa posición? A ver, ¿era importante o no era importante? ¿Era importante o no era importante? ¿Era un apóstol? ¿Sí o no? ¿Era un tesorero? ¿Es bueno ser apóstol? ¿Y tesorero de los apóstoles? ¿Es una persona de confianza? A ver, ¿sí o no? Cosa linda, mamacita linda. Ay, Señor. Yo no tengo nada en contra de los tesoreros, Dios me libre, Dios me libre. Pero sí en contra de Judas. Si Judas se muere antes de que Cristo muera en la cruz, muere como un héroe. Maldad. Maldad. Judas, la misma encarnación de la maldad. Tenía a todo el mundo engañado, comenzando con los apóstoles. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Maldad. Me gusta que Judas nunca engañó a Jesús. Jesucristo sabía lo que estaba pasando. Aunque, en una expresión muy dominicana, aunque
le estaba friendo los riñones al Señor Jesús, Jesucristo se aguantó. ¿Por qué se aguantó? Porque los discípulos no entendían. Jesús dijo, no os elegí yo a usted de los 12 y uno de ustedes es el diablo. ¿Sabía Jesús que Judas era el diablo? La gran pregunta en este momento es, ¿sabe usted quién es usted? ¿Sé yo quién soy yo? Creencias. Creencias. ¿Cuáles son sus creencias? San Mateo capítulo 24. Y aquí lo ponemos bien caliente, mire, compadre, y así mañana tempranito usted viene y le damos duro a esto. San Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Oiga las palabras de Jesús. Dice el Señor Jesús, mas como en los días de Noé, ¿qué dice él? Así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé. Pregunto, Génesis 6:5. ¿Cómo estaba la mente, el corazón de los antediluvianos? ¿Quién estaba reinando con ellos? La maldad. ¿Qué había en su corazón? Maldad. Entonces yo pregunto, si Cristo está diciendo que será igual ahora, ¿cómo está haciendo la mente de la gente? Déjese de cuento, despiértese. Esto no es un juego ni un picnic. Llama la atención cómo la maldad se ha sofisticado en el día de hoy. ¿Cómo le venden a usted la maldad y usted se la compra y se la come y la vive y la disfruta y le están arrancando la vida? ¿Cómo la maldad se esconde para acabar con la gente? ¿Hay maldad o no hay maldad en el mundo? ¿Sí o no? Le pintan una cosa y por detrás le están arrancando el corazón. Y la gente se está desquiciando porque quedan defraudados. La maldad. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. ¿Y qué dice Jesús? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué dice? Y se los llevó a todos. ¿Y qué dice Jesús? Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está diciendo? Abran los ojos. Le están acabando la mente a los seres humanos. Están destruyendo a la humanidad en su propia cara. Y usted no se da cuenta. No, eso es lo que está diciendo Jesús. Así será. Así es o así no es. A ver, ¿sí o no? Reavivamiento. Se necesita un reavivamiento, que la mente humana se despierte a la palabra de Dios, se despierte a un escrito está, se despierte a una íntima y estrecha comunión con el cielo, se despierte para que el Santo Espíritu cambie y transforme la mente a imagen y semejanza de la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Las creencias. ¿Cuáles son sus creencias? Inmediatamente usted piensa en el asunto religioso. No, porque yo soy de la iglesia tal, no, yo soy de la iglesia tal. Espérese. Razón 2, razón 1. Razón 2. Es el conjunto de conocimientos y experiencias que hemos tenido durante toda la vida. Es el conjunto de carga genética que usted ha heredado de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, tatarabuelos, todo lo que venga para allá atrás. ¿Los genes son caprichosos o no son caprichosos? ¿Sí o no? A un gen le da la gana y se le despierta y te dice, ¿qué es lo que está pasando? Entonces tiene que estar a tono con la actualidad. Tiene que ponerse a tono con la época que usted vive. Los conocimientos más recientes en el mundo de la genética no tienen ni siquiera 50 ni 100 años. Y usted vive en este tiempo. Despiértese, por favor. Y eso tiene que ver con reavivamiento.
Romanos capítulo 12, versículo 2. Y ahora le pongo un poquito de miel de postre y que Dios le bendiga. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire qué cosa linda, que parece una palabra interesantísima. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo. No se programen conforme a este mundo, a este siglo. No se enmarquen en este siglo. No se encuadren en este siglo. No se sumerjan en este siglo. No se cambien a este siglo. No se llenen de este siglo. No se transformen en las personas de este siglo. En verdad, Pablo está diciendo, no sean mundanos. No sean mundanos. Sino transformaos por medio de ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de vuestra nous, renovación de vuestra mente, para que haya una renovación de su capacidad de ver y entender la cosa. Nous, la capacidad otorgada por Dios de pensar, de razonar. La mente, la capacidad mental de pensar de una manera reflexiva. Esto es un mundo, esto del reavivamiento, un asunto tan apasionante, tan interesante, tan actual, tan de ahora, que usted se maravilla cómo el enemigo está acabando con los niños. ¿O no? Lo está reprogramando. Y a través de los medios de comunicación y de toda esta bobería que hay, le está programando la mente a la gente para que sean como él quiere que la gente sea, no como usted quiere ser. Al punto que usted cree que usted es lo que usted quiere ser y usted ni sabe todavía que usted es lo que usted no quiere ser, pero es lo que usted no quiere ser y usted se siente feliz de serlo. Y al final suma y se resulta nada. Vivir por vivir, vivir para vivir. ¿Qué sentido tiene una vida de muchos sacrificios, de muchas luchas, de muchas cosas para acumular dinero y comprar cosas cuando usted envejece y después de la vejez vienen los achaques, y después de los achaques el dolor, el sufrimiento y después la muerte? ¿Qué sentido tuvo la vida? ¿Qué sentido tiene eso? Pero usted es feliz porque tiene un carro nuevo, pero eso me está matando un cáncer. Soy dueño de tantas cosas. Usted no es dueño de nada, compadre. Lo entierran en una caja cara y se fue y se acabó. Pasó la vida en nada. Reavivamiento necesitamos. Y cuando usted está en el lecho de muerte de este infeliz, con dinero que no lo va a gastar en 100 vidas, con tantas propiedades y tantas cosas y tantas boberías porque se mató, usted lo ve llorar y decir que perdió su vida. Uy, caramba. Y como es don fulano, doña fulana, no, mentira. Usted fue un tonto. Y decirle la verdad en su cara. Le queda una sola oportunidad. Entréguese al Señor. Señor, dejémonos de cuento. La gente cree lo que uno vive, lo que uno es, no lo que uno le dice. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Necesitamos un reavivamiento? ¿Un cambio de la mente? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Mire, por amor a su familia, por amor a sus hijos, por favor. La gente cree lo que usted es, no lo que usted le dice. Y si usted dice y no es, entonces no creen. ¿Sí o no? Y eso pasa con los hijos. No entiendo. ¿Le puedo hacer una historiecita aquí para que nos vayamos contentos? Oiga, estábamos en un país lejísimo, bien lejísimo, 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 lejísimo. Tan lejos que estábamos más cerca del Polo Norte que de ningún lugar. Si usted seguía para arriba un poco, llegaba al Polo Norte. Y allá encontramos, estábamos en un campamento de una semana. Ay, señores, ay, señores. Bueno, viene una dama y me dice que quiere hablar conmigo. Le digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y empezó a hablar. Y empezó a golpear, a maltratar a su bebecito, a su hijo. Cosa linda. El primer día que llegamos, un lugar lindísimo, lindísimo, un campamento lindísimo, lindísimo. Un lago que tiene como 254 kilómetros. Mire ese lindo lugar. Y cuando llegamos, pues yo me fui a caminar a donde estaba el lago. Otra cosa interesante que nunca en mi vida había visto, que ahí los blueberries, usted se mete al monte y lo cosecha y se lo come. ¿Entendieron lo que dije? ¿Saben lo que es blueberry? Blueberry. Usted sale al monte, lo va sacando la que está madura y se la va comiendo porque es silvestre.
Cuando me dijeron eso, le dije a la persona que me dijo, usted es un mentiroso. Me dice, venga, pastor. Y fue y se llenó las manos y me dice, mire, oiga, compadre, le fajé de una vez. Pues cuando llegamos, vamos al lago y veo yo ese niño que viene con su hermanita más pequeña y vienen caminando y a nosotros, bueno, cuando usted lo han criado o cuando usted vive en lugares que tienen muchas reglas y usted está en ciertos lugares y hay niños, lo mejor que yo le recomiendo es que se vaya. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Me están entendiendo? Y eso hice yo, dije, me voy y me fui. Después viene esta dama y me habla de este niño que estaba cuidando a su hermanita y me dice muchas cosas, negativas y malas. Me quedo mirando a la mamá y la gente, aunque usted no lo crea, con sus ojos, su manera de mirar, sus ademanes, sus gestos. Oiga, cuando usted habla con una gente, mire a la persona antes de oír lo que está diciendo. Porque la gente dice más con su cuerpo que con la boca. Y cuando me puse a mirar a la señora, dije, esta señora no está bien, esta tipa no está bien. Y le dije, yo necesito hablar con su hijo. ¿Cómo no? Yo no creo que él quiera venir, porque mire, yo le digo, digo, es con el hijo que quiero hablar. Traiga al muchacho, dígale al muchacho así, dígale, el pastor quiere hablar contigo y él va a venir. Yo no creo, dígale. Le dice al muchachito, y él, para llevarle la contraria a la mamá, le dice que sí, que él viene. Salida. Y vino, y se sienta, y el muchachito me mira como, ¿y esta qué hace aquí? Digo, perdone, yo no tengo que hablar con usted, con él. No, porque, no, váyase, déjeme con el muchacho. Cosa linda, mamá. Ay, Señor. Esta historia la dejo aquí para seguirla mañana, porque ustedes van a que venir, ¿no? ¿En qué terminó la cosa? Empecé a hablar con el muchacho. Le dije, ¿verdad que no te entienden? Y me mira. ¿Verdad que tu papá no te entiende ni tu mamá te entiende? ¿Verdad que se te hace difícil la vida de la gente que te rodea, que son como medio tontos, medio estúpidos, verdad? ¿Verdad que tu cerebro anda como más rápido que lo de la gente y como que te confunde y prefieres quedarte con tu hermanita? Y me mira como, ¿y este dónde apareció? Cosa linda, guasita linda, caramba. ¿Verdad que tú quieres proteger a tu hermanita de la gente? Porque la gente como que media tonta, como que va muy lento. Y le hice 1.000.000 de preguntas y me respondió toda que sí. ¿Quiere ir a la otra parte ahora que no le va a gustar? ¿La quieren o no la quieren? Sí. Son curiosos. ¿Verdad que ha tenido sueños raros? ¿Verdad que te han hecho propuestas en los sueños? ¿Verdad que han dicho que no vuelva a la iglesia? ¿Verdad que te han querido decir que tu papá y tu mamá son unos tontos, que eso es una tontería, que no sigan eso? ¿Verdad que te pasa con mucha frecuencia esto? Y lo miro. Pero ¿verdad que dentro de ti, en tu corazón, allá dentro de tu corazón, hay una voz hermosa, tranquila y apacible que te dice que no te apartes de Dios? Cosa linda, mamá. Ahí se le llenan los ojos de lágrimas. Y me mira, baja la cabeza y me dice que sí, empieza a llorar. La mayoría de los padres no saben las luchas espantosas que tienen sus hijos. La mayoría de los padres no saben que por no estar alineado con Jehová, han estado entregándole sus hijos al enemigo. Y yo creo que es mejor terminar aquí para que sigamos siendo amigos. Porque la maldad no le importa a quién usar para desgraciar la vida de la gente. Queridos padres, mamá, papá, ¿verdad que necesitamos un reencuentro con el Señor? ¿Verdad que necesitamos una renovación de la mente? ¿Sí o no? Sí. Mire, la maldad es tan terrible, Satanás y el pecado son tan terribles que no quieren que usted sea una persona equilibrada. O vaya al extremo izquierdo o vaya al extremo derecho, pero él no quiere que usted sea equilibrado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Necesitamos en esta semana descubrir
la gran verdad del modelo divino, Cristo el Señor, y ver cómo lo hizo Jesús. Cuando el mundo se dañó, cuando el mundo se pudrió, cuando el mundo se acabó, Cristo Jesús apareció como un inocente bebé. Y Cristo produjo un reavivamiento en la tierra que ha cambiado la historia en antes de Cristo, ¿y qué cosa? Y después de Cristo. ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo ocurrió? Hay 3 elementos fundamentales en el reavivamiento. Número 1, la oración. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, la testificación. Y le pregunto, ¿quiere usted darle la oportunidad al Espíritu Santo que cambie y transforme su vida de manera tal que usted sea un ejemplo y un modelo para su familia? Amén. ¿Quiere ser usted el resultado de la voluntad de Dios y decir como Pablo? Gálatas capítulo 2 versículo 20, ¿cómo dice? Con Cristo estoy, ¿qué? Y ya no vivo, mas vive Cristo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Les gustaría esa experiencia? ¿Les gustaría que el Espíritu venga y lo reanime, reavive, lo reforme, lo cambie, lo transforme? De manera tal que ya usted no sea usted, sino ahora sea Cristo en usted, la esperanza de gloria. Entonces póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de esta semana. Gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias, Dios, por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Querido Dios, querido Padre, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Señor, que el Santo Espíritu venga con su caja de herramientas y tome este cerebro malo y pecador y comience a sacar todos estos programas malos, malsanos, atrasados y feos y viejos, y ponga esos programas nuevos que están en su palabra bendita. Señor, que podamos evocar a Jeremías, capítulo 6, versículo 16, y entonces volver a las sendas antiguas para reconocer, entender y comprender el buen camino, y Padre, transitar por él, y que ese camino antiguo sea conocido como Jesucristo el Señor. San Juan 14, 6, él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Padre, queremos aprender a vivir en Cristo. Queremos vivir para Cristo. Queremos ser llenos del Espíritu de Cristo para que nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Queridos hermanos, les agradecemos su fiel sintonía a esta programación y sobre todo porque hemos podido disfrutar de la compañía de nuestro buen Dios. Nuevamente les invitamos para que a las 5 de la tarde, hora de Panamá, puedan conectarse al culto joven, donde tendremos otro interesante tema y podemos seguir disfrutando de las horas del día de reposo. Dios les bendiga, mi familia, y yo les deseo un feliz sábado.